dos artificios. ¿Cuáles son? En ese casquete, que es mi tapa de alberca, mi compuerta, vamos a encontrar, para poderlo solucionar, en dos fuerzas. Dos fuerzas. Una fuerza horizontal, que es la fuerza X, y una fuerza vertical, que es la fuerza Y. Es decir, imagínense ustedes que son el tapón de agua. El tapón va a sentir que una fuerza lo desplaza en esa dirección. Primero. Y yo la debo contrarrestar con una fuerza en Y. ¿Cierto? Que es una fuerza vertical. Ay, perdón, sí. En X, gracias. El tapón va a sentir que se va para allá. ¿Cierto? Va a sentir que se va para allá, si estuviera suelto. A la vez, debido al agua, el tapón siente que se va para abajo. ¿Cierto? Entonces vamos a tener, ahora sí, una fuerza en Y. Y si soltamos eso, seguramente el tapón no se va a ir así, chum, chum, como una escalera, sino que va a salir disparado, posiblemente en esta dirección. Y es lo que se llama la fuerza resultante. Esa fuerza resultante tiene una dirección y tiene unas componentes, que son una componente en X y una componente en Y. Esa es la tarea en superficies curvas sumergidas. ¿Cómo encontramos el valor de cada una de las fuerzas? Entonces, abramos el ojo, ¿cómo vamos a calcular? Primero, fuerza horizontal en X. Entonces, la fuerza horizontal va a ser esta. Y la vamos a calcular tal cual como hemos venido calculando las fuerzas verticales. ¿Correcto? ¿Cómo lo interpreto? Todo esto es agua. Yo voy a pensar desde el origen o base de mi curvatura hasta el extremo de la curvatura como si esto fuera una película, una lámina de agua. Una lámina de agua sometida a la presión del fluido en la dirección X. Una lámina de agua sometida a la presión del fluido en la dirección X. Entonces, ¿cómo calculábamos esa fuerza? Coloco el azul. Imagínense que no es agua sino una placa sumergida a una distancia h. ¿Cómo calculábamos la fuerza vertical, la fuerza horizontal? Sería o fuerza de presión. Fuerza horizontal igual a Gamma del fluido sí, por la sí. ¿Altura qué? de, Sí. de presión. ¿Qué presión? Centro de gravedad por el área. Profe, ¿qué es cada cosa? El peso específico ya sabemos que es el fluido. Si tiene gravedad específica de 0,9, 0,7, ¿no? Un aceite. Y mayor, pues es más pesado que el agua, como un mercurio, como una sustancia más pesada. La altura centro de gravedad, obviamente que sale de la altura libre hasta el centro de gravedad de mi película imaginaria de agua. ¿Qué sería en este caso? Gamma, altura centro de gravedad, ¿qué vale? H. H más H dividido más no, creo que es el área del semicírculo que está ahí. área. Radio dividido en 2. ¿Cómo? Radio dividido en 2. Radio dividido en 2. Muy bien. Esa es la altura centro de gravedad. Lógico. Esto pasa eso. Profe, lógico. Si este es el radio, lo que pasa es que tiene un radio de curvatura en la mitad. Fácil. El área. ¿Cuánto va en el área? ¿Y cuánto? De la placa. Pero como no es De un la círculo. placa imaginaria. Radio por B. Radio por B. Listo.
Esa es la fuerza resultante. Es la componente de mi resultante, la fuerza que está sintiendo este caparazón. FH. ¿Cierto? FH. FH. ¿Dudas? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza vertical con Fuerza vertical, ¿sí o no? Pues sería la misma historia, ¿no? Gama del agua. Gama del fluido. La fuerza vertical, vamos a imaginarnos, pues de hecho no imaginarnos, sucede, dos pesos de agua. Vamos a tener un primer peso de agua W, que es debido a este rectángulo, que es un paralelepípedo. El cuadrado del volumen es el cubo, y el rectángulo del volumen es el paralelepípedo. Es decir, esto viene para allá. Así, aquí, aquí. ¿Y esto cuánto vale? Muy bien. Ese es un volumen de agua que está aguantando la pobre compuerta circular. Soporta. Pero no solamente soporta W1, ¿a quién más soporta? A toda el agua que tiene en esta conca. ¿Sí? Hay agua. Entonces tiene dos pesos. Es como si usted levantara una señorita y la señorita tendría otra señorita encima. ¿Cierto? Son dos pesos. Una encima de usted y está contando. Entonces sería el peso de agua 1 más el peso de agua 2, que sería este. Bien, profe, ahora ¿cómo calculo el peso de agua? Por el peso específico. Entonces decimos, ¿a qué es igual el peso específico? Por concepto. Al peso del fluido sobre el volumen. Newton, metro cúbico. Libre a fuerza, 10 joules. Listo el pollo. Entonces, yo despejo peso. ¿A qué es igual el peso? Peso específico. ¿Sí? Por el volumen de cada una de estas superficies que está aguantando la pobre compuerta de abajo. Entonces sería peso específico del fluido para el volumen 1 multiplicado por el volumen 1 más el peso específico para el volumen 2 multiplicado por el volumen 2. Muy fácil. Profe, ¿cuánto vale el volumen 1 y el volumen 2? Muy buena pregunta. Entonces decimos, el peso específico, miren, ese mismo lo puedo factorizar. Que, bueno, gamma, porque no he puesto unidades. Calculemos el volumen 1. ¿A qué se igual el volumen de una superficie así? La base por Sería altura y por profundidad. H. ¿Cuánto vale la base? B. Bueno, B. ¿Cuánto vale la otra base? La profundidad. No, la profundidad B. Otro nombre divide los. Entonces, El radio. El radio. El radio. Muy bien. Recuerden que el radio hace esto. Es Pero, altura profe, aquí y es base. tengo una pregunta. Yo Se como supone 10. que el volumen 1 es la partecita de como si tuviéramos la curva, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo el volumen. El volumen 1 es este. Por eso, ¿por qué entraría radio? Porque La distancia de Mire el radio. Porque es lo que está soportando. Pero ¿cómo sería la fuerza 2, profe? Porque es que haga de cuenta están dando la distancia. que son dos fluidos diferentes. O dos, el mismo fluido, pero aquí hay un volumen solo, que le ponía el ejemplo. Encima de la Lo otra. que vale el radio, sí. Es una lámina de agua que tiene una distancia de nivel. Muy bien. Listo. Más el volumen 2. Si nosotros miramos esto, se parece muchísimo a esta figura. ¿Qué figura es esa? Un cilindro. ¿Que cuánto tiene de profundidad para nuestro caso? ¿Ve? Sí. ¿Cuánto tiene de radio? R. Profe, pero usted está equivocado. Aquí tiene una cuarta parte y aquí tiene el cilindro completo.
¿Cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? La cuarta parte del cilindro. Es decir, este pedacito es lo que vamos a trabajar. Empecemos. Volumen de un cilindro es igual al área del círculo, que sería pi, puede ser pi cuartos del diámetro al cuadrado o pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado, pero como no es el cilindro completo, pi 4 sobre 4. ¿Multiplicado por qué? Por la distancia que sería B. Que sería B. Muy bien. Esa sería toda la fuerza vertical de la superficie. Entonces, ¿qué nos queda hacer, profe? Decir que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Por lo tanto, me da una magnitud. ¿Cuánto vale? Esto. Bueno, ya sé cuánto vale la magnitud, pero el profe, la dirección, ¿cierto? ¿En qué dirección va a salir el casquete? Dependiendo de usted. ¿Cómo lo calculo? Θ es igual a la arcotangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Y ya tengo la dirección de esa componente que usted puede similar una fuerza y va a aguantar el casquete. Vamos a ponerle numeritos y ven, así entendemos un poquito más. Pero, ¿alguien alguna duda? Todo. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No dígale. Ahí simplificó, sí. Sí, Tengo miedo, tengo miedo. Ya, me la hacemos para. ¿De resto bien? Del resto todo bien. ¿Todo bien? ¿Dudas así con la señorita? Al final el resultado da solo letras, porque no tenemos números ni nada por el Tenemos que estilo. aprender a manejar la generalidad. Cuando programas un computador, lo tienes que hacer así. Y luego llega otro, el técnico, métale valores allá en su manual, B tanto, H tanto, R tanto. Le da la fuerza, el ángulo, todo. Que no lo Esto, pase. En un buen programa, chévere. Pero tenemos que aprender primero cómo salen las cosas. Vamos a poner el número y hacemos. Ese es el examen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Profe, empiezo por allá la fuerza horizontal. Entonces decimos, fuerza horizontal es igual. Gamma fluido por la centro de gravedad. Muy bien. Digamos que esto sea un S igual a 0.5. Gama de fluido. 9800. El fluido es de 0.5, gravedad específica. Ah, no lo he visto. SG 0.5 por 9800 por 9800. newton sobre metros cúbicos Sí. por... Ahí me quedé. Empecemos. ¿Cuánto vale H? 5 mismo. 5 metros. Más 2 sobre 2. 1.2 sobre 2. ¿Qué radio cuadrado? No, radio medio. Radio medio, perdón. Bien. El área. ¿Cuánto vale el área? El área de la película imaginaria. 1.2 por 1.5. Por 1.5 metros. Muy bien. ¿Cuánto me da la fuerza horizontal? O sea, solo sustituimos y ya. Ah, Pero ahí vas a entendiendo bien la fuerza. Pero si nos dan todos los datos. esta no sale Ah, claro. por fórmulas. No, pues 399, ¿qué? No, 392. ¿Qué? Newtons. Newtons. Muy bien. Ya tengo la fuerza horizontal. Ahora viene la parte laboriosa de Fuerza. carpintería. Fuerza Vertical. vertical. Va a ser la sumatoria de dos pesos. El peso 1 más el peso 2. El peso 1, el profe sacó factor común, el peso específico, que sería gamma del. R. Gamma. o sea,
0.5 por Por 9.300. Muy bien, metro cúbico. Ahora sí, ese es el factor común. Empecemos. Volumen de agua sería H H, que sería 5 5 metros. por Por 1.5 por 1.2. Muy bien. 1.2 por 1.5. Listo, ya tenemos el primer volumen de ese paralelepípedo. Ahora, ¿cómo hallo el volumen de este pedacito? Pi por 1.2 al cuadrado. Pi 1.2 al cuadrado por 4. Sobre 4 Sobre por 4. 1.5. 1.5. Muy bien, listo. Eso es todo. ¿Es más chévere ese tema? Pues no tiene tanta cosa, pero pues, No tiene tanta cosa, pero tiene su ciencia, claro. Y ahorita vamos a hacer el último problema que tiene algo de ciencia. ahí donde no le falta, donde no tengo un dato. Bueno, Para colocar. muy bien. Fuerza vertical. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto me da esta parcelita y esta otra? ¿Cuánto? 9.000. Ah, no, esta, primero. 9. No. 5 por 1, 2 por 1, 5. Da como más. el segundo da 1.69. ¿Este da 9? Bueno, muy bien, 9. 9 metros. ¿Y el segundo? 1,69 metros. Entonces me das 10,69 multiplicado por 0.5 multiplicado por 9.5. Eso me da 0. como 37.000, 38.000 por ahí. 800. 52.381. Muy bien. ¿Qué cosa? Newtons. Newton. Le ponemos el triangulito. ¿Estamos bien? 52.381. Bueno. Ahí no me afecta. Aquí sí ya 60 o 70 ya. ¿Correcto? Ahora falta lo último. Esto último. Fuerza resultante. Raíz cuadrada. De Fuerza horizontal. 40. Fuerza vertical. Raíz cuadrada de fuerza horizontal. 49.392 newtons al cuadrado Newton al cuadrado más 52.381 newtons al cuadrado da igual a O sea, no se descargó. 995,41 newtons. newtons. Yo he tenido suerte con los newtons. Ya tengo la magnitud, es decir, el valor de este vector. ¿Qué dirección le pongo? Entonces, hablamos de θ es igual a la arco tangente de la fuerza vertical, que son 52,381 sobre la fuerza horizontal, 44, 49, 392. 392. Y eso me da la dirección de la... Eso es lo que se pide en el examen. ¿Cuánto vale la fuerza resultante y cuál es la dirección que provoca? 46,68. Como 68. Grados. Es decir, con respecto a la horizontal, él tiene 42 grados de inclinación, que es donde debemos colocar 46. nuestra fuerza para que aguante el casquete semicircular.
¿Listo? Listo. Pero todavía no. Ay, ¿cómo así? Hacemos el último y nos vamos. Ah, ok. Dale, profe, no ahorra. Que borre. ¿Puedo borrar este ¿La foto? ladito? Espera, yo le tomo foto.